soy León Rubalcaba. Esto es ¿Qué te inspira? Un viernes especial como todos. Tengo un invitado desde San Cristóbal de las Casas. Es un hombre donde vas a escuchar un testimonio que hay un antes y un después. Cuando se rinde uno a Cristo es sorprendente. Él está pastoreando allá en San Cristóbal, en Chiapas. Él es el pastor Adán Espinosa. ¿Cómo estás, pastor? Buenos días, pastor. Me da mucho gusto estar en este lugar. Es algo fascinante que no estaba en la agenda y de verdad es una bendición de Dios estar acá. Y contento, pastor, que estas 3 semanas de capacitación de embajadores, ¿cómo han sido No, para ha ti? sido tremendo, ha sido como un rompimiento de estructuras, también un antes y un después, porque los conceptos se revisan, nos lleva a repensar lo que hemos creído y cómo lo hemos creído. Y más tú, pastor, que tienes una preparación impresionante. 5 carreras. Dios me ha permitido incursionar en este asunto de prepararme para las funciones que yo desempeñaba en términos educativos y de alguna manera también se ha vinculado en lo que hemos venido haciendo con lo que respecta a Dios. Oye, para que sepa la gente, hay una anécdota que me gusta mucho de ti en el tiempo que estabas como reportero, porque es una de tus profesiones, respecto a la comunicación. Te tocó cubrir un evento muy importante. Sí, dentro de estas oportunidades de prepararse, tuve la oportunidad de pues formarme en periodismo y ejerciendo la función humildemente como reportero, escribiendo en periódico, se da la oportunidad y esto pues es como algo que a veces no esperamos, como suerte de reportero, como se dice, Sí. a ver, encontrarnos en algún lugar cuando entra el ejército zapatista y me hallé por azares del destino, por esta suerte, de que se cortan los caminos y no hay acceso para nada, hallarme yo solo en esa oportunidad, en ese lugar, para poder pues dar a conocer la noticia, ¿no? Estabas en el momento exacto. Sí, en el momento exacto, a las 3, más o menos a las 3 de la mañana, empieza el movimiento extraño y se da esta incursión y uno con ese espíritu, uno sale a ver qué está pasando, ¿no? Y lo que vemos correr ahí es a gente uniformada entrando al centro. Estoy hablando de Simojovel, que es un municipio de Chiapas. Tú lo cubriste, pastor, ese evento. Sí, Es histórico ese evento. sí, la primera nota se fue antes de las 7 de la mañana Ujú. y yo estaba dando informes de lo que estaba sucediendo. Fue algo ¿Hace muy cuántos años de eso? sorprendente. Estamos hablando Aproximadamente. de 1994. Wow, Sí, maravilloso. pasados unos 2 meses más o menos del inicio del año de 1994. Pastoreando, ¿cuántos años llevas? Eh, Voy a partir desde la conversión, Sí, que estoy hablando de unos 20, 22 o 23 años aproximadamente. Eh, Recuerdo al menos el mes que es febrero, ok. que vinimos a Cristo y Dios nos da la oportunidad de iniciar este tránsito con mi esposa y mis 2 hijos. Habiendo tenido una experiencia previa, iniciamos sin saber que esto tomaría un rumbo. Iniciamos en casa un mayo, aproximadamente un mes de mayo, y, y que fue algo que Dios fue mostrando así y que iniciamos aun cuando indirectamente estábamos a cargo de la obra, no, o sea, no directamente a cargo de la obra, pero sí estábamos en el cuidado de las ovejas. Esto se afirma más adelante o en los meses recientes cuando Dios dispone. Hay algo que yo escuché tremendamente y lo tengo bien claro en mi corazón, que es esto: la obediencia te va a llevar donde tu entendimiento no lo puede hacer. Claro. Y eso fue un asunto que me movió a hacer lo que Dios me estaba mandando a hacer. Van a escuchar, esto es muy, muy significativo y creo que va a ayudar a mucha gente este testimonio. Hay un lapso en tu vida, pastor, donde pues no todo era color de rosa.
¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, tenemos aproximadamente con mi esposa 34 años de estar juntos, casados. Nos conocimos de una manera singular. No sé si hay otro caso igual, pero en nuestro caso fue así y Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Cómo fue? Pero hay dos historias. ¿Cómo fue que se conocieron? Esta es una historia que da risa porque no recuerdo el día, pero fue más bien es una celebración del 15 de septiembre, si ese es el día. El 15 de septiembre que yo conozco a mi esposa, si quiero ser específico, es que armé en esa ocasión algunas cosas o instrumentos que me pudieran permitir tener una música disco ahí en el lugar, con luces y todo. Muy artesanal, muy artesanal. Y a ese lugar llegó mi esposa y otra compañera que eran maestras. Yo era maestro en esa comunidad y llega ella y se hace parte de la fiesta. Al terminar la celebración, pasamos a una casa a hacer, creo que la celebración de un cumpleaños, y ahí nos conocimos, ahí cruzamos palabras. Sucedió ahí algo en un juego que tenía que declararme a ella, y en esa declaración pues cásate conmigo. Oye, pero ya la habías conocido antes. No. Fue a través de un juego. A través de un juego, de esa tarde de la celebración a la noche que estuvimos juntos con otros compañeros celebrando ese cumpleaños. Yo la conozco a ella y en el juego se da esta declaración. Qué aventado. Sí, y en la noche hay como este pensamiento de qué hacer con la vida, porque prácticamente yo había vivido independiente, solo, y como que había esa necesidad de tener una compañera. Entonces todo este proceso se da en la noche, que no puedo recordar hoy día qué es lo que pensé, pasó, solo sé que surgió una necesidad de tener una compañera. Al siguiente día, en un espacio del trabajo, en un receso, yo voy a su escuela, me paro en la puerta, recuerdo bien la forma en que yo me apersoné y le dije, oyes, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo, pues sin pensarlo mucho, sí, perfecto. Lo platicamos después y nos ponemos de acuerdo. Yo regreso a mi trabajo, ella se queda ahí, y de ahí a un lapso de un mes, un mes y medio, y estábamos casados. Qué impresionante. Sí, yo no la conocía a ella, y fue algo muy sorprendente, pero lo que sí puedo decir es que es una mujer excepcional. 34 años ya de 34 años, 34, 35 años. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Sí. ¿Qué fue antes de Cristo? Nuestra historia tiene dos partes, y dos partes impresionantes. Vivimos mucho tiempo en las formas de este mundo, sumidos finalmente en el alcohol, porque terminamos nuestra semana y a veces a medios de semana consumiendo alcohol con amigos, a veces solos, o buscamos la celebración. Si era deporte, ganara o perdiera el equipo, había que celebrarlo con alcohol. Y esto daba continuidad en la casa con ella, o ella se iba con sus amigas, y estando en esto de la fiesta, me mandaba a llamar y terminábamos los dos mal. Nuestros hijos, principalmente el mayor, es el que sufre esta vivencia, esta historia. ¿Se fue acentuando? ¿Fue incrementando? Sí, se fue incrementando. Como cualquier vicio. Sí, indudablemente. Hubo, y debo decirlo aquí, que uno de los escenarios o las escenas más tristes de mi vida fue que, estando en condiciones ebrias, yo estaba en el estudio y estaba mi Dani. Es una impresión muy fuerte en mí, que es mi hijo pequeño, digamos. Estaba ahí conmigo y yo no pude sostenerme de pie. Puesto una mano en el escritorio, perdí el equilibrio y fui cayendo, llevando con mi mano todos los objetos que estaban en el escritorio hasta caer, y mi hijo estaba ahí presente. Fue entre esa condición no sobria, el impacto de su mirada. Fue algo que fue muy difícil, pero estábamos en un punto donde ¿cómo hacerle? ¿Cómo salir de eso? Su mirada
tuvo un impacto en ti sin duda. y te hizo cuestionarte qué estoy haciendo Sí, aquí. fue un cuestionamiento, una tristeza profunda. Una tristeza profunda. Y yo recuerdo el capítulo 7 de San Juan, cuando se refiere a que yo soy la luz, el que anda o el que está en mí no andará en tinieblas, porque tendrá la luz que trae a vida. Sí. Eso viene en un entendimiento después, pero en ese punto que estoy platicando, la tristeza profunda me llevó a sentir que algo yo necesitaba, pero que no sabía dónde. No sabía dónde. ¿Cuándo se da esto? Nuestra situación basada en estas condiciones de vida era muy problemática. Tuvimos una historia de vida muy difícil porque peleábamos mucho. Ok. Había mucha discusión en casa y una de esas discusiones fue muy terrible que uno no mide. La presencia de los hijos siempre está cuando se dan ese tipo de cosas. Ujú. No tenemos la delicadeza de apartarnos, de hacerlas. Vamos a discutir esto allá. Uno está Uno no mide, cegado. está cegado y uno lo hace donde surge la dificultad, en el espacio donde surge, ahí se suelta. Sí. Y algo que es muy claro y que lo he trabajado con matrimonios es que toda palabra que se suelta ya no la podemos recoger. Claro, Toda palabra que semillas. decimos, toda palabra que proferimos, mala o buena, bueno, las buenas que bueno, pero las malas no las podemos recoger y hacen un daño profundo. Claro. Entonces, claro. mi esposa tenía problemas emocionales, una especie de quiebre emocional que lo llevaba a encerrarse en el closet. Era una persona maníaco-depresiva. Se podía Ok. meter debajo de la cama y permanecer por mucho tiempo ahí, se encerraba en el closet, en la oscuridad. Y ese era el reflejo de la oscuridad en ¿Cómo la que era para nosotros ti esa vivíamos. parte, pastor, aunado a el grado de alcoholismo que ya se había incrementado? Fue un tiempo muy difícil porque uno no tiene las herramientas como poder decir con estas cosas lo resuelvo, no pasa nada. Exacto. No exacto. hay, no existe. Sentías que Hay un se te vacío. cerraba el mundo. Sí, pero sucede algo muy especial. Yo padecía esta parte, aunque no lo decía, sí me preocupaba lo que pasaba con ella, pero había algo que no podíamos soltar. Ujú. ¿Por qué no lo podemos hacer? Hoy entiendo lo que Jesús dice en el capítulo 15 de San Juan, sin mí nada podéis hacer, Exacto. nada podéis hacer. Y son revelaciones. Sí. Y en ese tiempo no teníamos esa capacidad. Sin Cristo nada podemos hacer. Indudablemente, estamos atrapados, amarrados, somos esclavos de esa condición Cierto. y pensamos que estábamos bien. Siempre comenzamos con algo, diciendo algo, es que yo lo puedo controlar, no pasa nada, soy un bebedor social, en el momento en que yo quiera lo dejo. No sucede así. Claro. No sucede así porque nos va desarmando cada día más de la voluntad. Esto es muy claro, tenemos la responsabilidad pero no la voluntad. Sí puedo preocuparme por mi familia, tengo la responsabilidad de preocuparme por ellos, pero no tengo la voluntad para hacerlo. Y Cierto. cada vez se sumerge uno más, no hay libertad. Solo Dios trae la libertad. Y en uno de esos pleitos tremendos, yo salgo a la calle. Una mañana yo salgo a la calle, peleamos muy temprano, no había hora. En la noche, en la mañana, o nos íbamos a la cama emproblemados. Y podían pasar días. Y esa ocasión fue temprano y yo me retiro de la casa y me voy a caminar a la calle. Ujú. Y pasando por el centro hay una librería y yo me detengo a ver en la librería y estaba una Biblia. O sea, yo no llevaba ese fin. Hay cosas que tienen que ver con el Señor que no están en la agenda nuestra, pero sí en la agenda de Dios. Y yo compro esa Biblia, recuerdo perfectamente, una Biblia verde, de pasta verde, con una bolsa verde. Me entregan la bolsa verde y yo caminé otro rato con esto. Pero previo a eso se me estaba olvidando que unos 2 días antes yo salgo a caminar así en esta búsqueda de la verdad, en esta filosofar de la vida, que es lo que a mí me puede hacer sentir bien. Sí. Yo me encuentro en la calle, en una esquina, y un amigo que hoy está en el Evangelio también, se acerca y me saluda. ¿Qué estás haciendo aquí? Y le digo, es que me siento mal. ¿Cómo que te sientes mal? Pues sí, es que mira, siento que está mi vida en un callejón sin salida.
no sé qué hacer. Yo creo que ya llegué a un límite y no sé para dónde ir. Y él me dice, estás loco, la vida hay que vivirla, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y me empieza a decir, digo, no, ya estoy cansado y no sé qué voy a hacer, pero no estoy bien. Ese fue como el momento previo a lo que iba a suceder. Ok. Como que Dios estaba preparando un espacio de fe que me permitiera encontrarme y moverme en función de eso que yo necesitaba. Bien. Y entonces yo me compro esa Biblia, vuelvo al punto, y yo llego a la casa con la Biblia. Ya estaba comiendo mi esposa y mis 2 hijos, estaban en la mesa comiendo, y yo llego y solté la Biblia en medio de ellos. Y les digo, nuestra vida va a cambiar. Y solté la Biblia y ellos se quedan viendo, mi esposa me sirve de comer, terminamos de comer en silencio y al término le digo, vamos a leer la Biblia sin saber. Había una Biblia en casa que pasaba de librero en librero, que no lo habíamos tocado y se lo habían entregado a mi esposa muchos años atrás, pero un libro como cualquiera. Entonces ella baja esa Biblia y habían 2. Como de adorno, que Sí, luego sí, tenemos sí, sí. abierta nomás, pero no se lee. No se lee, efectivamente. y 2 Biblias pequeñitas que estaban en casa, de las que podemos encontrar en los hoteles. Sí, Sí, de este movimiento Gedeón. sí. Entonces sacan esas Biblias, las 2 chiquitas y las 2 grandes para nosotros, y sin saber comenzamos a leer Evangelio de Mateo. Y empezamos a leer en voz alta y los otros revisando. Y curiosamente ese día entra mi papá a la casa y nos queda viendo. Y mueve la cabeza negativamente y me dice, hijo, yo pensé que eras inteligente. Ya te echaste a perder. Qué duro. Y se retiró, no dijo más y se retiró. ¿Qué sentiste cuando escuchas a tu Fue papá decir eso? un impacto triste, pero no dejamos de hacer lo que ya Dios había planteado. Había una puerta abierta y teníamos que pasar por esa puerta. Claro. Y hice caso omiso de su mensaje, seguimos leyendo, terminamos de leer, pero ese día fue crucial porque fue una marca. 1 año y medio mis padres no nos hablaron. 1 año y medio vivimos en una privada con hermanos y mis papás en la casa primera, que saludábamos, o yo saludaba a mi papá y no me contestaba el saludo. Era bien terrible, pero haciendo un paréntesis, esto del alcoholismo es bien fantástico porque no hicimos ningún esfuerzo para dejarlo. Simplemente se dejó de Platícanos hacer. eso. ¿Cómo fue? Porque fue en los 2. Sí, en los 2. Ella tiene una experiencia muy especial porque estando en una reunión, tiene revelación ella. Y la frase, el versículo que se puede recordar en ese momento para ella era: tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Fue su ancla de ella. Sí, fue el ancla de ella. Y fue en 3 intentos de querer tomar una cerveza. Viene esta palabra. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ajá. Hasta que en la desesperación de que no podía hacer lo que su carne le quería decir o indicar, terminó dejando la cerveza y se retiró llorando de ese lugar. Fue la última vez que ella tomó una cerveza como en esas condiciones en las que estábamos y que estaba renunciando a ella. En mi caso fue muy... Maravilla. O sea, tan es así que no tengo el recuerdo en qué punto de ese tiempo yo dije no quiero ni una más. Simplemente no lo volví a hacer. El deseo se esfumó. Se esfumó hasta el día de hoy. Yo lo digo. ¿Cuántos años de eso, pastor? Estoy hablando como 20 años, 22 años aproximadamente. Y es una convicción. Allá hay un dulce que le llamamos chimbo, que es como un panito, un panecillo envinado. Sí. Y que le ponen vino. Y a veces me dicen, ¿tomas? No, tiene tiempo que no tomo. Ni un chimbo me como.
Entonces, Es esa convicción, es esa esa convicción, certeza. sí, puedo estar presente con amigos, con personas que están ingiriendo. No tengo hasta el día de hoy esa apetencia. Sí, Desapareció Dios ha es sido un milagro maravilloso. eso, pastor. Sí, y porque mi corazón ha dispuesto que hay cosas mejores. Por supuesto. Hay cosas mejores que lo que podemos disfrutar carnalmente en esta tierra. La Biblia dice que Cristo es como el mejor de los alimentos, más delicioso que el mejor de los alimentos. Claro, claro. Sí, lo hemos disfrutado en ese sentido. Entonces, nos dejan de hablar mucho tiempo. Hay un punto en que mi esposa ve esa situación con tristeza, porque a mis hijos pues tampoco tenían como este acercamiento con sus abuelos. O sea, yo recuerdo que en alguna ocasión en un diciembre recibieron regalos los primos, pero mis hijos no. Alguien también expresó esto, es que nos dicen que somos hijos del diablo, ¿no? El desconocimiento. Ellos escuchaban eso. Sí, el desconocimiento los llevaba a decir cosas. Sí. Y fue tremendo. Y yo siempre les decía, no te preocupes, Dios está con nosotros. Mi esposa un día dice, bueno, si lo que les agrada es que nosotros vivamos en el alcoholismo o en la parranda, pues volvamos a eso. Pero hay un versículo, yo me muevo por esos versículos claves en mi vida. Sí. Uno de ellos es 20:11 de Jeremías. Yo estoy como poderoso gigante para pelear tus batallas. Y yo le dije ese día a mi esposa, no va a ser así. Si quieres, retírate tú, pero yo sigo adelante porque Dios ha dicho que va a pelear mis batallas, que está como poderoso gigante. Qué poderoso Y nos es vamos de tener frente. versículos ancla en nuestra vida, pastor. Sí, indudablemente. Porque la presión social era muy fuerte, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, O sea, sí. le dolía en el corazón a tu esposa esa apatía, ese rechazo, incluyendo a tus hijos. Sí, Y ¿cómo se cumple la palabra que cuando vienes a Cristo pues habrá persecución y comienza con la familia? hay algo que nos había hecho ruido en un principio y está en Mateo capítulo 10, más o menos como el 34, si no estoy equivocado, donde dice que Cristo no vino o no vine para traer paz sino espada, Sí, a poner es cierto. en disensión, en pleito, Claro. a los padres contra los hijos. Se estaba cumpliendo ahí con Se estaba ustedes. cumpliendo. A mí me encanta ese tipo de desafíos. No porque me tengan que probar el carácter de creyente, sino porque me confirma la veracidad de la palabra. Otra vez menciona Sí. eso. No porque te tenga que No probar porque el me carácter. tenga que probar el carácter de creyente, de Sí. cristiano, sino porque me afirma la veracidad de la palabra. Exactamente. Cada vez que suceden cosas anunciadas en la palabra, más creo en la palabra porque se afirma en mí con la verdad que sucede, con las cosas reales que suceden, más bien. Cierto. Entonces se afirma en mí cosas tremendas. Le comentaba hace unos momentos que uno de los versículos maravillosos para mí es Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Los momentos más difíciles, más tristes, más desérticos, porque la vida del cristiano no es sin desierto. Pasamos pruebas muy difíciles. Algunas las declaramos, las comentamos, otras las callamos y las guardamos. Y le cuestionamos a Dios. Tengo momentos muy, muy difíciles. Hubo un momento donde yo le dije a Dios, por esos vacíos que a veces pasamos, por ese tránsito de sumergirse en este anhelo de querer ver más y no vemos. Pero Dios sabe por qué tiene que ser así. Ujú. Entonces ha habido momentos, salto un poquito en las cosas que voy diciendo, pero ocupo decir que hay un momento donde yo me encuentro con Él diciéndole, Dios, discúlpame, pero no siento nada. No siento nada, discúlpame. Venía caminando bien y siento que no te veo, no te siento y siento sequedad en mí. Discúlpame, no voy a orar. He tenido tiempos maravillosos porque desde el inicio de mi vida cristiana yo busqué a Dios desde las 3 de la mañana, cantando, adorando a Dios. Y había un tiempo de sequedad donde le dije, no siento nada, discúlpame. No voy a volver a orar porque no lo siento. Ni sé qué decirte. Pero yo estaba hablando con Él. Eso es lo impresionante, que yo estaba hablando con Él. Yo no siento nada.
no sé qué decirte, pero la verdad es que hay un vacío en mi corazón. Y empecé a hablar y seguí hablando y seguí metiéndome. Yo estaba diciéndole a él que no sentía nada, pero le estaba hablando. Y terminé llorando y terminé postrado y terminé diciéndole, eres real. Porque en esos tiempos de sequedad y yo sentía un vacío, pero también la palabra venía, y debe ser el Salmos 22, mi hijo no verá corrupción. Vino como una revelación. Cuando yo más estaba diciendo, hasta aquí, Señor, mi hijo no verá corrupción. Sí. Y esos puntos me regresan y me encuentro otra vez diciéndole, riéndome de mí, porque Señor te decía que no sentía nada. Y mira, y vino una unción, una cosa tremenda. Siempre he sentido estos bálsamos que corren sobre mí. Algo derramándose sobre mí. En los momentos más tristes de mi vida, hay como un refresco de Dios poniendo un bálsamo sobre mí. Yo no me he detenido a preguntar, a pensar, a descifrar qué es ese bálsamo. Cuando yo he estado más triste, más difícil, que lo mastico solo, hay un bálsamo que se derrama y se siente de la cabeza hasta los pies cuando yo estoy ahí hincado orando a Dios. Y eso me sostiene porque sé que tengo un Dios real. Y cuando a la congregación le digo que si yo hablo de este Dios de esta manera es porque así creo que es Él. Capaz. Dios es un Dios capaz de hacer lo que no podemos pensar que hacer. ¿Cuántos pasarán momentos difíciles y pueden no entender que ahí está Dios como aquel Cristo en la barca durmiendo? Y yo siempre digo es que hay un ojo abierto. Sí está durmiendo, pero hay un ojo abierto. Y se divierte viendo que nos movemos en la barca de un lado para otro, cuando sabemos que con una sola mano de Él se detiene todo. Y esta historia de flaquezas se convierte en lo que el Salmo 32 dice: cuando te confesé lo que yo sentía, lo que yo vivía, pecado o no, cuando yo sentí estas flaquezas, mis sequedades se convirtieron en como esos manaderos, como dice Isaías 35, el desierto se alegrará, porque donde solo había pues lugares para chacales, hoy crecerá el junco, se convertirán en manaderos de agua, el desierto vuelve a florecer. Entonces esos desiertos se convierten en esa oportunidad de ver a Cristo supliendo en la necesidad. Estás hablando de lo que estaba sucediendo en tu interior, pastor. Todos esos vacíos, esos desiertos que había en tu interior, esos sequedales, estaban siendo convertidos en valles fértiles. Así es. Por el amor y la palabra que estaba permeando en ti. Amén. A pesar que por lo que nos platica, las circunstancias externas seguían a veces los problemas, o sea, eso no desaparece, porque esa es la mentira que luego la gente abraza, que deben de desaparecer todos los problemas. No. Sí, seguía existiendo. Regreso a lo que había comentado, año y medio este tránsito desértico, porque ¿quién quiere perder no solo la amistad, el amor de los padres? De lo peor que puede Sí. afrontar cualquier ser humano es el rechazo, y sobre todo de los papás. Sí, uno de los muchachos, de los sobrinos que hoy camina en el Evangelio, yo les decía: hijos, ¿por qué nos decían cosas? ¿Por qué pensaban así? Y la respuesta de él es que estábamos ciegos, tío. Estábamos ciegos. Efectivamente, uno tiene que comprenderlos porque la ceguera se hace patente cuando uno lee la segunda carta de Corintios en el capítulo 3, que cuando viene Cristo se quita un velo. Sí. Y recibimos la presencia del Espíritu Santo. Claro. Cuando el velo está presente, no hay esta oportunidad de vivir la dimensión de la presencia de Dios en el Espíritu. Entonces esto nos da una dinámica diferente de vida para transitar también el desierto. Y pasó un diciembre y no tuvimos oportunidad de estar con ellos, cenamos los 4 y nosotros seguíamos orando, yo seguía orando por ellos. Llega un siguiente diciembre y preparó mi esposa la cena para nosotros 4. Y estábamos orando en una habitación, orando por ellos,
porque cambiara Dios ese corazón. Y justo en medio de nuestra oración tocaron la puerta. Y suspendí la oración y salí a abrir y eran mis papás. Y los dos eh, dijeron, hijos, bajen a cenar con nosotros. Sí. ¿Cómo fue para ti eso? Fue una revolución en mi interior. Siempre, cuando suceden cosas así en mi vida, siempre le digo, te pasas. Te pasas, Dios. Eres tremendo. ¿Fueron a cenar? Fuimos a cenar, cargamos lo nuestro y fuimos a cenar. Qué bueno, y cambió pastor, panorama. porque tenías que tener humildad en tu Sí, corazón para aceptar eso, porque a veces nos damos por ofendidos y cerramos la puerta, sí, ¿verdad? sí, y eso cambió la dinámica de relaciones. Con mi papá, él ya no está presente en esta vida, pero tuvimos una conexión maravillosa con él, una conexión tremenda. Era mi amigo. ¿Conoció él de la palabra? Sí, tuvimos muchas oportunidades de platicar de Cristo, creyó en Él, solo en Él, mantuvo en estas conversaciones la idea que solo Cristo era el Salvador. Tuvimos oportunidad de platicar muy de cerca de la palabra y esto me llenó de satisfacción porque sé que Él está en un lugar especial. A partir de ahí empezó a restaurarse esa conexión. Sí, y hasta el día en que falleció, nuestra conexión fue tremenda. ¿También de tus hermanos? Sí, se restauraron las relaciones. Dios, a través de Cristo, nos ha dado este mensaje de que podemos perder familia, pero Él nos recupera esta familia que nos permite tener la armonía, porque es triste cuando no logramos trascender esa parte, la depresión se hace presente. Sí. O sea, nadie nos quiere. Sí. Y perdemos muchas veces esa conexión con Dios porque trasladamos este vacío de aquí en ese vacío de la relación con Dios. O sea, ¿dónde está pues Dios si nadie me quiere? Nadie quiere hablar conmigo, me desprecian. Entonces no logramos poner cada cosa en su lugar y definirlo como tal. Pero Dios restauró esas relaciones y vivimos hasta el día de hoy una relación diferente con la familia. Es maravilloso porque nos permite ir conociendo a Dios de una manera sobrenatural. Comentabas hace un momento que tu esposa, la pastora Areli, que le mando un saludo con todo mi cariño, ella pasó este diagnóstico, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo mencionaste? Sí, es maníaco depresiva. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Y cómo? Fueron años de progresión. Muy complicado porque no había forma. Intentamos nosotros antes de venir a Cristo ser parte de un grupo de recuperación emocionales anónimos. Y fue maravilloso. Tenemos que entender que cada fase de nuestra vida sirven de ayuda para no caer en un abismo. Ahí aprendimos, yo aprendí que no se trataba solo de un problema de ella, que yo también era una fuente de ese problema. Entonces, allí descubrí que tenemos que ser como esta amalgama en las resoluciones de la vida. No podemos dejar caminar a uno y el otro se vaya campante en la vida. No, Dios nos ha dispuesto para hacer una sola carne, es porque sentimos lo que el otro pasa y buscamos las soluciones juntos. Allí entendí y me vi trabajando en tribuna, participando en tribuna, diciendo lo que yo era, lo que yo, o lo que yo participaba o era parte de ese problema que ella padecía. Después de esto, ella acude al psicólogo, como esta conexión del grupo hacia el psicólogo, pero yo sentía que el manejo del problema no podía estar en manos humanas. Tenía que haber algo más allá que eso. Y es donde Dios va marcando estos tiempos de
desesperación, de desierto, Ujú. sin conocer a Cristo, de estos desiertos de vacíos, y nos va mostrando ese camino. Isaías 35 dice que caminaremos en senderos de sanidad, en senderos de justicia, porque empezará a marcarse cuando Él dice, y los cojos sanarán, y los mudos hablarán, y caminarán por este sendero. Entonces hay un tiempo de sanidad, hay un tiempo de gloria que Dios establece como una especie de llave que nos permite ver su gloria verdadera. Sí. Dios a menos que en su infinita misericordia y su propósito sea así, que nos traslade de un punto a otro, sin que no haya una vivencia que nos permita reconocer el antes y después. Yo entiendo que Dios me permitió ver lo miserable que yo era Ujú. para poder tener la capacidad de ver su gloria. Aquí Claro. eras miserable, aquí estás viendo mi gloria. Si yo no tengo la oportunidad y la capacidad de verme en en ese espejo de miseria, o sea, dado por la carne y por la esclavitud de aquel que solo vino para matar y para destruir, pues no nos damos cuenta. Es Cierto. más, decimos, así nací, Claro, así voy claro. a vivir, ¿qué le puedo hacer? Nos Sí, autojustificamos. Ujú. sí, y entonces Dios nos lleva por estos puntos o estas marcas en la línea de la vida. Los desiertos, Sí, pastor, a veces la gente maldice los desiertos, pero son los desiertos donde se nos forja carácter sí, y donde aprendemos a buscar de Dios y a depender de Él. sí. Segunda de Corintios 12:9, bástate mi gloria o mi gracia, Claro, porque en tu debilidad mi poder se por perfecciona. supuesto. No podemos vivir una vida cristiana si no tenemos desiertos, donde, donde clamamos a Dios y como dice Jeremías, clama a mí, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Exactamente. Cada vez vemos cosas más grandes y maravillosas de Dios basados en esta necesidad. Pero ese punto de miseria me da a mí la oportunidad de conocer a un Dios poderoso, un Dios, un Dios real. Se dieron muchas cosas. Eh, Sé que no es, para muchos, no es ah, tal vez una buena opción, pero a mí llegó a mi vida. Yo fui a la peluquería en una ocasión, en estos tiempos desérticos, todo se va juntando. Es impresionante si yo juntara todas las cosas. Digo, por eso digo, te pasas, Dios, porque haces cosas que al mismo tiempo que te divierte, te da gozo y alegría saber que a alguien vas a traerlo a tus pies. Ujú. Voy a la peluquería y hay libros en el estante y yo saco un libro del Caballo de Troya, el número 1 de Ujú. Benítez, Sí, yo también lo leí y lo ese. empiezo a hojear. Y me dice el peluquero que le gusta leer, sí me gusta. ¿Quiere? Llévese ese libro. Pues no habíamos tenido ningún contacto. Ujú. Llévese ese libro, ¿de verdad? Sí, lléveselo. Cuando lo termine, me lo regresa. Hoy día dice que es tonto el que presta un libro, ¿no? Y Sí, más tonto porque el que lo lo regresa. regresa. Sí. Entonces me lo llevé Ujú. y lo leí de principio a fin y me dio un coraje tremendo porque ahí habla de cómo es ficción, ¿sí? Claro, Pero claro. hablaba cómo martirizaron a Jesús. Sí. Y agarré un coraje, se fue juntando todo esto y este coraje planteó una necesidad de conocer que había sufrido aquel por mí, que había sufrido el Hijo de Dios tremendamente por alguien que no merecía nada y que era un miserable. Sí. Entonces, todas estas cosas se van juntando y van permitiendo una expectativa de sanidad, de salvación, de libertad gloriosa, que ya no hay escapatoria, pues. Ya está marcado y no se puede uno zafar, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno lo piensa, uno pierde. Entonces, nuestros pensamientos siempre tienen que estar en esa gracia maravillosa que Dios nos ha permitido porque nos ha dado una transformación. Y nuestros pensamientos son pensamientos de sanidad y de gloria.
Cada etapa fue una pieza de rompecabezas que iba armando la claridad del propósito de tu vida, pastor. Yo interpreto que como estaba mi cabeza, voy a contar esta parte, cuando tuve oportunidad de comenzar a asistir a una iglesia cristiana, para que yo le dijera a Cristo que sí, pasaron 6 meses. En esos 6 meses Dios se divirtió conmigo. Yo lo he entendido así. ¿En qué Te sentido? voy a dar chance. Ujú. Porque yo cuestionaba, yo veía con escepticismo, yo nací del escepticismo, creo que ese es un punto interesante en mi historia. Mm, Yo no nací creyendo. ujú. Sí creí en un Dios porque el ejercicio de la tradición estaba en mí, lo que me habían enseñado estaba en mí, yo lo ejercía. Pero venir y creer de una manera diferente no estaba en mi agenda. Entonces, cuando yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, yo veía a la gente, su comportamiento. O sea, mi formación psicológica me llevaba a revisar el comportamiento de la gente, Ujú. su receptividad, su condición de necesidad, la postura, el lenguaje del pastor, la forma en que caminaba, el manejo de sus manos, el mensaje. Todo Yo eso lo repasaba, si estudiabas. yo repasaba el mensaje en casa, repasaba el mensaje Sí. y la forma en que la gente lo recibía, la gente que se exaltaba en momentos cuando recibía una palabra que era para ella y gritaban, ¿no? Ujú, El decir amén. ujú. ¿Por qué? O que veía que alguien caía. Eh, Hubo un momento en que había un predicador joven, que se quitó la camisola de piel, una camisola café, una chamarra más bien, y, y lo hizo como, estaba la gente hacia adelante, todas pasaron, hizo su chamarra como un torero y sopló, y la gente se fue Como como dominó. dominó, y volvió a ser la Verónica por el otro lado, Ajá. y se fueron del otro lado. Y yo aquí de cruzado de brazos, parado hasta atrás, y yo veía eso, no, no me cabía. O Claro. sea, ¿qué pasó aquí? Y había una personita que siempre se acercaba a mí al término, cuando la gente pasaba a orar y ser ministrada. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? Yo le decía, no, todavía no. Pasaron 6 meses. Ok. Cuando llegó un día en que yo le dije, ¿sabes qué? Ya no tengo explicaciones. Yo solito fui, me hinqué, tengo una foto de ese día. No sé quién me la tomó y me la regaló, fue casual. Y yo me postré, incluso mi hijo mayor está ahí junto conmigo, y me dijo, le dije a Dios, hasta aquí, ya estuvo bueno. Y yo le acepté a él, yo hice mi confesión. Yo te acepto porque ya no tengo más explicaciones que buscar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que comenzaste, desde que trajiste la Biblia a la casa y la pusiste en la mesa, a este punto donde rendiste tu vida? Alrededor de un año. Alrededor de un año. Queríamos ser buenos por nuestra propia cuenta. Le dije a mi esposa, vamos a leer la Biblia y nos vamos a portar ya mejor. Ujú. Vamos a caminar. Pues son planteamientos humanos. Sí, claro. Se nos olvida Entiendo. muy pronto. Sí. Otras cosas vienen a nuestra vida y lo que nos propusimos, usted sabe que nos hacemos propuestas cada año Ujú. y terminamos o por olvidarlas. Si no están disciplinas asentadas en nosotros. Entonces fue algo así que se diluyó con el tiempo, porque había algo ya que estaba planteado por el Señor. Se da la oportunidad de conocer la iglesia cristiana, obviamente por amigos que nos invitan a ir. A nosotros no nos predicaron para conocer a Cristo. Lo conocimos en la necesidad de saber de Él Ujú. y de comenzar a leer las Escrituras. Que fuéramos a una iglesia cristiana a conocerla fue por invitación de otros amigos. ¿Por qué no van?
Y vimos, y es cuando comienza mi historia de cuestionar estas experiencias sobrenaturales. Pero se afirman cuando Dios comienza a ejercer sanidad en mí. Yo he vivido momentos de sanidad en mi vida cristiana. He conocido a Dios directamente. He visto. Menciónanos uno de ellos. Ah, hubo una ocasión en que yo llevaba con una salmonela muy fuerte, que 3 tratamientos no habían cedido, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo la salmonela? Estuvo 3 semanas. Ay, Y cuando uno tiene un problema de estos, pues baja las defensas. sí. Y comencé a tener un problema de garganta, faringitis. Es que yo sentía que se me hacía pedazos. Ujú. No podía hablar, no podía tragar, no podía comer. Las temperaturas cada día y no cedía. Llegó un momento, fue un día domingo, en que yo le dije a Dios que ya no me sentía bien. Y estaban mis hijos durmiendo y yo me despedí de ellos. Dios, te los entrego a ellos, porque creo que no voy a... Yo tenía temperatura, había tenido temperatura todo el día Ujú. y me sentía Sentiste desfallecido. que que Sí. te ibas a ir Ya. ya. Y yo le dije a Dios, te entrego a mis hijos, cuídalos. No creo que pase esta noche. Pero esa misma noche, después de eso, llegaron unas personas a la casa a verme cómo estaba y oraron por mí. Y esa noche fue la primera vez que sentí algo que me hizo caer. Y algo sucedió. Que se fueron, yo me fui a la cama y me levanté con un ánimo que yo no había tenido nunca. Y me fui a trabajar. Pero sentía una inquietud buena, que uno de los niños que yo atendía me dijo, profe, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Nada, hijo, solo sé que algo bueno está sucediendo conmigo. Yo empecé a sentir Esa fue tu respuesta. que mi Jorge. garganta se limpió, la Sí. temperatura se fue. Y eso que yo había sentido por días, yo ya no lo tenía. Lo que por 3 semanas, 3 diferentes tratamientos no pudieron hacer, el poder de Dios se manifestó. Sí, y yo llego a la casa, regreso del trabajo, llego a la casa y los encuentro igual comiendo, están comiendo mole. Yo no podía comer eso. Y me dicen, ¿cómo estás? Bien. Dame de comer eso que están comiendo, ¿no? ¿Cómo te voy a dar mole? Sí, es que ya estoy sano, le dije. ¿Cómo va a estar sano? Sí, estoy sano. Revisa mi garganta. Y me revisó la garganta porque sabía cómo estaba. Sí. Y me revisó la garganta y yo no tenía absolutamente nada, estaba totalmente limpio. Qué impresionante. Digo, ¿pero cómo? Sí, es que estoy sano, Dios me sanó hoy. Hoy sucedieron cosas. Hoy sucedieron cosas. Y de tu estómago, yo no tengo nada, estoy completamente sano. Así Y no es pasó, nuestro Dios. no volví a padecer más de eso. Tenía muchos problemas por este padecimiento y desde ese día yo he tenido una vida. Se fue. Oye, pastor, no nos terminaste de platicar de el diagnóstico con tu esposa, Areli. Desaparece el diagnóstico. Sí, se fue igual como se fue aquello que nos tuvo atrapados en términos del alcoholismo. O sea, de tener esos impulsos a resguardarse en el closet por horas, dices. Sí. Qué terrible, ¿eh? Sí. Para ella, lo que estaba experimentando, ella, qué tremendo. Para el depresivo, para el que padece una enfermedad visible, siempre hay un lamento de las personas. Ujú. ¿No? Qué triste, pues qué pena que estés pasando esto. Ujú. Y pues se visitan, digamos. Pero para el que es depresivo, no hay un entendimiento de lo que sucede. ¿Cómo te vas a sentir mal si te veo entera? Estás completa, ¿cómo no vas a salir? Y eran tus palabras para con ella. En algún momento sí. Se hundía más. Se hundía más. Por eso fue revelador cuando en tribuna
en este grupo de ayuda, yo comencé a hablar diciendo que una parte de lo que sucedía era yo, que yo estaba mal, Sí. que yo era un hombre que en el orgullo decía que no, que yo estaba bien, pues. Ujú. O sea, el problema eres tú. Sí. Pero llegamos a entender que lo que ya dije, que en estas condiciones en el problema somos dos. Somos dos y la comprensión nos lleva a entender esta parte. La comunicación nos lleva a expresar esta necesidad de comprendernos, de comunicarnos, de decirnos Sí. las cosas. Es muy importante. Sí. Y ciertamente ser empático, Vital. ser Eso es empático, vital. indudablemente. Y ella trasciende por el poder de Dios de esa condición desértica a un punto de gozo y alegría, porque eso es lo que Cristo trae. Hay un gozo interno que se refleja en nuestra mirada, pues. Y es una mujer extraordinaria, una capacidad de logística en los eventos. Tiene una oportunidad de poder ordenar cosas. Aquí se pone a escribir y ya lo está armando todo. Ujú. Y en esos tiempos estaba alejada de estas cosas. Pero Dios le permitió recuperar ¿En qué de la noche momento a la te das mañana. cuenta de que desaparece eso? Debo decir que no hay como un punto donde diga, ay, aquí Simplemente sí, desaparece. sí es como, ¿Cuántos años ya estar experimentando esta libertad de ese azote que tenía ella? debo decir que es un lapso como de un año de este reacondicionamiento. Dios trabajó con nosotros un proceso, pero en ese proceso cosas que experimentamos en el que lo puedo decir que no nos dimos cuenta qué horas. Sí, Más como en el caso de ella, cuando no puede ingerir una cerveza porque hay una revelación en ella. claro, claro. Sí. Yo tengo que dejar mis creencias porque también es ser una piedra de tropiezo. Nuestros conceptos, que hasta el día de hoy me encuentro revisando mis conceptos, ¿no? Sí. Sí. En un sueño tengo que abandonar mis creencias. En un sueño yo me encuentro siendo asediado por un grupo de personas a creer en lo que yo venía creyendo. Esto es lo que tienes que creer. Y me restregaban esa enseñanza configurada, me lo restregaban en la cara Tienes que seguir creyendo en esto. en esto. Ujú. Y yo decía, Cristo, solo Jesús, es Jesús. Yo gritaba, es No hay Jesús. otro camino, es No hay- Jesucristo. Punto. Sí. Y me volvían a decir y me decían frases, me declaraban frases para que yo entendiera qué es lo que yo tenía que seguir creyendo. Y yo seguía insistiendo, es Jesús, el único al que tenemos que adorar es a Jesús, pero yo lo gritaba. Entonces mi esposa se da cuenta, se despierta porque yo estoy gritando y gritando de una manera desesperada. Y me da un codazo ella y me dice, me despierta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? ¿Y qué estoy gritando? ¿Estás gritando Jesús? Qué intenso Y yo era el le sueño. dije, ay, es que es esto, me están obligando a creer en lo que yo venía creyendo. Ujú. Y no lo puedo hacer porque me dice que es Jesús al que debo creer. Y yo tenía ese jadeo de la desesperación y me senté, coloqué la almohada y me senté. La Biblia estaba en el buró, yo abro la Biblia y justo se abre en el capítulo 45 de Isaías, desde donde nace el sol hasta donde se pone, yo soy Jehová tu Dios. Fue un parteaguas, rompió el paradigma, dejé hasta ese momento esa manera de creer y empecé a vivir a Cristo. Fue en un sueño que Dios te habló y te dijo, esta es la convicción, sigue adelante. Aunque tengas la presión social de la tradición, Sí, por sí, así sí, decirlo. exactamente. Debo explicar que en mi caso, los conceptos se derriban con conceptos. O sea, los conceptos viejos con conceptos nuevos. Desaprendes. Dios
tenía que quitarme de una manera especial mis conceptos, imponiendo por su espíritu un concepto diferente. Pero este concepto que está concatenado con una realidad vivida, hasta sufrida. Ujú. Si no llevamos la marca de Cristo en nosotros y entendemos que nuestra condición miserable tiene que ser transformada por esas marcas, o sea, cada sufrimiento, cuando yo recuerdo mi sufrimiento en lo miserable de mi vida y no veo la marca de Cristo ahí, no puedo estar en la posición de quiero más de ti. No sé si me estoy explicando. Sí, con ese concepto, pastor, el tiempo ya se nos está terminando. Me gustaría que dejaras un mensaje a toda la gente que te sigue, a los que te van a conocer, pero también a tu familia, a tu descendencia en la cámara. Sí, yo agradezco a Dios por esta oportunidad de vivirlo a Él. Y debo decir a la gente, a la congregación que quiero mucho en San Cristóbal de las Casas y a toda la gente que pueda escuchar, que si a veces nos sentimos desvalidos, es una condición y una condición humana que pesa muchas veces cuando no damos oportunidad a que Cristo haga una obra especial en nuestras vidas. Necesitamos trascender de estas condiciones en las que nos hallamos, sabiendo que hay una oportunidad para vivir y que solo Cristo es quien se presenta como la luz y la luz que trae vida. Dando lugar a Cristo, dejamos que Él haga lo que tiene que hacer y que mueva nuestras estructuras para poderlo vivir plenamente. He sentido que Cristo va poniendo una nueva experiencia cada vez. Esto que vivimos aquí en este lugar es una nueva experiencia que va a romper estructuras. Y en Cristo tenemos que seguir rompiendo estructuras. Yo animo, o si esto de que he hablado sirve para eso, a que tenemos que abrir espacios desde nuestra mente, espacios donde Cristo habite. Él quiere transformar nuestra manera de pensar y lo quiere hacer de una manera en la que su gracia se hace patente y que solo Cristo es capaz de hacer lo que humanamente no podemos hacer. Nosotros lo echamos a perder todo, pero Cristo trae no solo un gozo, una alegría por lo que vivimos, trae verdaderamente un cambio, una transformación en nuestras vidas. Claro que sí, pastor. Saludos a tu esposa, a tus hijos, a tu descendencia. Yo bendigo a mi esposa que está en casa, a mis hijos que están ahí presentes, a la más chiquita que Dios me ha regalado, que es Anel, a la nieta que es mi adoración. Yo les expreso todo mi corazón, mi cariño y el que estén pendiente de mí en todo tiempo. Y muchas gracias por quienes me acompañan también en esta experiencia, que están viviendo lo suyo y que también han sido como un acuerpamiento en esto y que Dios les permite vivir lo suyo. Pastor Adán, te admiro, no porque estés aquí, pero eres de los pastores que realmente tienen ese corazón pastoral. Tu corazón es sorprendente. Conocer que hubo un antes y un después de Cristo. Eres un testimonio vívido que nos inspira a muchos. Muchas gracias, mi querido Pastor Adán. Bendigo tu ministerio, tu vida, tu familia y tu congregación hermosa allá, Betel en San Cristóbal, que sé que va a seguir teniendo un impacto en la sociedad tremendo. Muchas gracias, mi querido Pastor. Gracias, Pastor. Muy Muchas amable. gracias. Soy León Rubalcaba, esto es Que Te Inspira. Comparte este testimonio con todos tus conocidos y nos vemos en la próxima. Gracias. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es Que Te Inspira.